Bienvenidos, señores estudiantes, señores y señoritas estudiantes, a la segunda clase en la que hoy día vamos a abordar el tema elementos del Estado y las funciones del Estado dentro del tema, dentro de la unidad, constitución y pacto social. En la clase anterior analizamos las diferencias entre teorías absolutistas y teorías contractualistas, donde vimos la evolución histórica que ha tenido el pensamiento político moderno a lo largo de la historia. Y veíamos con claridad el aporte incluso que dieron importantes pensadores como Nicolás Maquiavelo, Bodin, francés, Thomas Hobbes, inglés, y posteriormente Rousseau, Montesquieu e inclusive John Locke. Entre las diferentes teorías se fue dando a lo largo de la humanidad, y hay que entender primero, antes de entrar al tema que nos va a ocupar el día de hoy, es la diferenciación que se dieron en cuanto a la constitución de los estados nacionales. El Estado, el origen del Estado moderno surge a partir precisamente durante la decadencia o el fin de lo que fue la Edad Media en la historia de la humanidad, y ya veíamos que en la Edad Media el régimen de producción que imperaba era el régimen de producción feudal, y en el momento en que se iban consolidando nuevos reinados o nuevos territorios surge el Estado como tal. Con el surgimiento de los estados, producto de, en primer lugar, de la absorción que hicieron mediante acuerdos y enlaces matrimoniales con otros pequeños reinos, y también por la adhesión o la anexión, perdón, la adhesión que hicieron estos reinos en función de las guerras y los conflictos bélicos que se daban en aquella época, y el perdedor iban sumando territorios. Y ahí vemos la consolidación de los estados absolutistas, principalmente en países como España, Francia y el propio Inglaterra, y a lo largo de toda Europa, igualmente dentro de la propia Alemania. Con este proceso histórico se da el nacimiento del Estado moderno que actualmente constituye. Entonces, esa es la primera concepción que hay que tener claro. En segundo lugar es el surgimiento, luego de la abolición de los estados monárquicos en el mundo y la aparición incluso de regímenes monárquicos parlamentarios, como el caso de Inglaterra. También luego surge la república como tal, a partir de lo que fueron dos grandes hechos importantes en la historia de la humanidad, como fue la Revolución Francesa en 1789 y la propia creación de los Estados Unidos de Norteamérica, que luego de su independencia con Inglaterra en el año de 1776. El Estado moderno, por lo tanto, es aquel que surge durante esta época y da nacimiento incluso a un nuevo régimen, no solamente político, es el lado de las posiciones liberales de la República, sino también a un nuevo modo de producción, que es el modo de producción capitalista, y vemos el aporte que se da incluso por parte de la clase obrera, el surgimiento de un nuevo ente social como es la clase obrera, producto de los procesos migratorios, de que empiezan a abandonar los siervos durante el feudalismo, empiezan a abandonar el campo y se van a las ciudades. Por lo tanto, este cambio, este crecimiento incluso que se da de las grandes urbes, principalmente en las grandes capitales europeas. Por lo tanto, el Estado, hay que partir, ya hemos visto un poco lo que es el origen del Estado, y vamos a ver ahorita lo que es el Estado propiamente dicho. El Estado es una forma de organización política y jurídica integrado por 5 elementos, que son los elementos que componen el Estado, en el que tenemos a la población, el territorio, el gobierno, la soberanía y el reconocimiento internacional. Está regulado por un régimen legal derivado de una constitución y cuenta con 3 ramas, que básicamente son las ramas o los poderes o las funciones del Estado, que son básicamente la función o poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos a tener oportunidad de ir desmenuzando cada una de estas partes. En primer lugar, los elementos del Estado, hemos dicho, son el territorio, la población, el gobierno, la soberanía y el reconocimiento internacional. El territorio es importante porque un Estado debe tener un asentamiento geográfico, un espacio territorial determinado y delimitado por fronteras. No solamente el territorio es exclusivamente el terrestre, sino que también parte del territorio es el mar territorial y el espacio aéreo internacional. El espacio aéreo, perdón. Por lo tanto, estos 3 elementos conforman el territorio, que es parte, y ahí entramos a otro elemento importante, que es la soberanía. La soberanía no es otra cosa
que el aseguramiento del Estado a ser autónomo, independiente y regularse por sus propias normas y leyes sin el tutelaje de otros tipos de estados que lo subordinen. Por lo tanto, son estados autónomos y soberanos. Y la población, que es otro elemento importante, porque si no, no habría a quien gobernar, a quien dirigir las políticas públicas en beneficio de la población. Es la razón de ser de cualquier estado, es procurar un estado de bienestar hacia sus habitantes. Y eso tiene que hacerlo por intermedio del gobierno. El gobierno es quien regula, quien administra, quien ejerce esta potestad en función de sus habitantes. Y otra parte importante es el reconocimiento internacional, porque vivimos en un Estado social de derecho, vivimos en un mundo globalizado, donde a partir incluso de la Segunda Guerra Mundial se crean organismos supranacionales como son la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas y la propia OEA. Por lo tanto, se necesita también, para que un Estado tenga plena vigencia, que también existe este reconocimiento internacional. Hemos tratado de ver los diferentes tipos de gobiernos que existen a lo largo de la historia, pero antes de entrar a esto, yo creo importante también resaltar la diferenciación entre Estado y nación. El Estado, ya hemos dicho, los elementos que deben conformar para que se cree como tal, y las naciones son grupos de habitantes dentro de un territorio que en su conjunto comparten vínculos comunes, tradiciones, lenguas, costumbres que dan identidad a una nación. Una nación no necesariamente debe tener un territorio. Aquí me gusta ejemplificar esto entre, por ejemplo, lo que ha sido el pueblo judío, como luego de las grandes diásporas y procesos migratorios y de persecución que han sufrido a lo largo de la humanidad. Por ejemplo, el Estado de Israel, que es el que agrupa a este pueblo muy antiguo en la humanidad, no tenía territorio sino hasta 1948, luego de la Segunda Guerra. Hay que recordar que fue un pueblo perseguido incluso por el nazismo a lo largo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que inició en el año 39 y terminó en 1945. Y en el año 48, luego de la creación de las Naciones Unidas, le asignan un territorio. Entonces, ellos eran una nación, pero que no tenía territorio. Y esto trajo, a partir de este reconocimiento, trajo otro conflicto con un pueblo que vivía en los territorios que las Naciones Unidas le ceden, como es el pueblo palestino, que actualmente incluso hay una permanente disputa precisamente por el territorio, porque tanto el pueblo palestino como el pueblo judío son naciones que necesitan tener un territorio, y ahí es parte de la explicación que tenemos en el Medio Oriente. Por lo tanto, también hay que entender que no es sinónimo el término gobierno, porque a veces confundimos Estado con gobierno. Gobierno es la gestión ejecutiva, la función de administrar a un Estado. Hay diferentes tipos de estados, hay los estados unitarios, hay los estados centralizados, los estados descentralizados, estados federales, pero principalmente la gran diferenciación es entre estados unitarios y estados federales. En el estado unitario es cuando existe un poder central que se irradia en todo el territorio, teniendo facultades de elegir a las autoridades locales, tiene una sola constitución, tiene un solo poder ejecutivo y tiene también un solo poder legislativo. No, en los estados federales son principalmente los territorios, los estados muy grandes que para gobernarse, para administrar un estado tan grande, necesitan crear estados federados bajo la égida de un estado federal, de un estado grande, un estado central, puedan administrarse. Por ejemplo, en un estado federal existen parlamentos en cada uno de estos pequeños estados y que también tienen capacidades legislativas, pero no tienen capacidades o competencias en temas importantes como la seguridad y las relaciones internacionales. Estas sí son competencias del Estado central o del Estado federal. En el continente tenemos algunos ejemplos de esto, como los Estados Unidos de Norteamérica, como Brasil, como México, que son estados federados. Repito, la diferenciación es que el Estado central unitario tiene competencias indelegables como son la seguridad y las relaciones internacionales, que están altamente centralizados. También existen estados monárquicos parlamentarios, como el caso de Inglaterra, donde hay una conjunción o las monarquías que se convierten también en espacios eminentemente
formales, protocolarios, sin tener ningún tipo de ejercicio del poder, porque el poder lo ejercen las autoridades civiles, como en el caso de Inglaterra en la figura del primer ministro, o como el caso de España en la figura del presidente de la República. Hay estados laicos porque a lo largo de la historia también, en el caso por ejemplo del Ecuador es un ejemplo de esto, de que tuvimos que liberarnos del tutelaje y la influencia que tenía la Iglesia dentro de un Estado. Recién nosotros en la Constitución de 1906 con la Revolución Alfarista nos constituimos en un Estado laico. Dentro de las funciones del Estado, y aquí es por eso la validez del pensamiento de Rousseau, quien es el teórico francés, quien aborda la importancia de generar un equilibrio de poderes en la sociedad, creando las funciones del Estado o los poderes del Estado, como comúnmente uno lo denomina, que son la función ejecutiva, que es la acción de gobierno propiamente dicha, dirigido ya sea la figura por un primer ministro o por un presidente de la República, quien tiene la facultad legal de gobernar un Estado y una nación. Por otro lado tenemos la función legislativa, que es el órgano llamado a crear las leyes y generar espacios de fiscalización de las acciones que realizan otras funciones del Estado o la propia función de gobierno o la función ejecutiva. Por lo tanto, esto es. Pero también existen, dentro de la función legislativa, existen diferentes tipos de parlamentos, ¿no? Como son los parlamentos bicamerales o los parlamentos unicameral, ¿no? Bicamerales es cuando existen dos cámaras, una de Senado y otra de diputado. En algunos países del mundo, en América Latina, existen estas figuras en las que claramente tienen unos las competencias, por ejemplo, de crear las leyes, otros tienen competencias de reformar las leyes, como el caso del Senado, e incluso el Senado también se le da la facultad de ser la última instancia, por ejemplo, en calidad de juicios políticos, en la que primero interviene la Cámara de Diputados y en el otro la Cámara del Senado. Esto viene a partir de lo que fue el aporte que dio al parlamentarismo el Estado inglés, donde crearon la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Por lo general, no siempre los senadores en ciertas naciones son elegidos mediante votación popular, sino que es un proceso de iniciación directa, ya sea por representación de varios sectores de la sociedad civil o en otros casos, si son, como el caso de Argentina, son elegidos ambos por votación directa del pueblo en función de democracia. Y lo otro, tenemos la función judicial, que es el organismo llamado, o función jurisdiccional, llamado a administrar justicia, ¿no? En función de esto. En capítulos, en clases posteriores vamos a ver con detenimiento las funciones del Estado. El Ecuador ha avanzado mucho, rebasa la concepción de Montesquieu de las tres funciones del Estado y creamos dos nuevas funciones como son la función electoral y la función de transparencia y control social, que en su oportunidad vamos a abordarla de manera muy precisa y detallada. Yo quiero terminar esta exposición, señores estudiantes, enumerando lo que dice el artículo 1 de la Constitución de la República y me voy a permitir leérsela de manera textual, que es: el Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Ese es, por lo tanto, la caracterización de lo que es el Estado del Ecuador según la Constitución, porque incluso en el nivel de gobierno existe en el Estado ecuatoriano, como es un Estado unitario, pero a la vez es un Estado descentralizado. ¿Cómo se descentraliza? En función de los diferentes niveles de gobiernos, porque tenemos un gobierno central, pero tenemos gobiernos autónomos descentralizados que se clasifican en tres niveles. Uno, el nivel de gobierno provincial, ¿no? El nivel de gobierno cantonal, dirigido bajo la figura de los alcaldes, y el nivel de gobierno parroquial, mediante los presidentes de las juntas parroquiales.
Entonces espero, señores estudiantes, que cualquier duda, por favor acudan al chat que se ha creado para que ustedes usemos y hagan cualquier tipo de preguntas, aclaración, y les pido también que se apoyen en los documentos bibliográficos que están puestos en el aula virtual para que ustedes puedan profundizar sus conocimientos para mejor desarrollo de la materia. Muchas gracias.